Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Hello, hola, benvenuti. Estamos aquí en un nuevo episodio de Metralla Rosa y hoy tengo un invitado súper especial, para mí súper especial. Gabriel Moreno vive en Londres y compone todas sus canciones, es músico, cantautor, poeta, pero también un interesantísimo personaje de la noche londinense, un bohemio creador de fantásticas ideas. Bienvenido a este episodio de Metralla Rosa, me encanta poder tenerte, lo digo de todo corazón porque una de las iniciativas más interesantes con la que he tenido la oportunidad de toparme yo y muchos de los que vivimos en Londres fue Poetry Brother, que es la razón por la cual tengo el placer de descubrirte. Sí, ahí nos conocimos. Allí nos conocimos. Eso me lleva a preguntarte, porque no vamos a empezar por orden cronológico, regresaremos a tu infancia, a tu vida en algún momento, pero para empezar por Poetry Brother. ¿Podrías explicar de qué se trata para la gente que no está familiarizada con la idea? Sí, el Poetry Brothel básicamente es un experimento que empezó en Nueva York hace 10 años y la idea era de intentar fundir la metafísica de la poesía con el cuerpo y también de proponer un concepto un poco irónico del capitalismo y el arte y intentar de unir la poesía con la expresión corporal y también dar a las personas una experiencia más lúdica del mundo literario y menos intelectual, menos académico y menos recalcitrante. Sí. Entonces, Poetry Brothel lo que hacemos es unir una serie de poetas donde hacen una performance pública y después las personas pueden comprar sus servicios que no son sus libros, no son sus palabras en ni vivo. Sus cuerpos. El servicio es una experiencia íntima de la psique del poeta en una performance de 5 a 10 minutos donde las personas pueden tener una sensación de la intimidad de la mente poética. Es una maravillosísima experiencia porque además los recitales siempre me han parecido muy difíciles. Sí. La poesía da la impresión de que es un acto muy íntimo y muy solitario, tanto escribirla como leerla. Y eso condena de alguna manera a los poetas a ser siempre vistos como estas figuras malditas, incomprendidas en sí mismos, ¿no? Como ideario, imaginario, el poeta es ese ser hermético, inaccesible. Sin embargo, todos sabemos que la poesía es simplemente un punto de vista, una manera de mirar o una manera de sentir y sobre todo exponerse en lugares frágiles, vulnerables, exponerse. Y esta idea no solamente era muy fácil de vivirse y de hacerse realidad y de creerse Poetry Brother, porque tienes a diferentes poetas haciendo sus performances y son tan auténticos, tan genuinos y están ocurriendo en tiempo real y con todas las limitaciones de la vida misma y con toda la belleza de la vida misma, que de verdad te abren puertas a experiencias que parecían como del siglo pasado. Sí. Para todos, ¿no? Siempre nos han dicho que el performance de esa noche parece algo que ya no existe en la contemporaneidad del mundo artístico, porque por empezar no es un sitio donde hay unas ciertas reglas no es una performance teatral, como dices tú, es algo orgánico que está ocurriendo en el momento y que puede ir fácilmente mal. Claro. Porque son poetas que han memorizado sus letras, poetas que se sienten deprimidos a veces o eufóricos, hay alcohol, hay la exposición también del cuerpo, hay deseo, hay mucha calentura, entonces... Y está muy cerca de la gente. Está cerca de la gente y está ocurriendo a tiempo real, como dices tú, y muchas de las partes son improvisadas.
Entonces hay un elemento de riesgo, que creo que es lo que falta en muchos de los performances que voy ahora de recitales poéticos y musicales. Hay elementos de riesgo, pero también la posibilidad de trascender, porque estás en el filo del abismo, Sí. entre la genialidad y el desastre, ¿no? Y creo que es el único sitio donde existe el arte y la poesía. Cuando está sujeta a todas esas eventualidades de lo que no está bajo control. Exacto. Y cuando yo supe que tú estabas como figura, como dirigiendo toda esta orquestación de aspectos bellísimos, me resultó un poco más natural entenderlo todo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque yo siento que en general Londres, el inglés, el sajón, no le gusta jugar a juegos donde no sabe cuáles son las reglas. Exacto. Y tiene que tener las reglas muy claras desde el principio. Lo que a mí, como latina, latinoamericana además, me defrauda absolutamente, porque a mí lo que me gusta del juego es no saber para dónde voy. Exacto. ¿Crees que el hecho de que tú, que no eres español, No. que no eres latinoamericano, pero eres de este lugar del mundo de donde si hay algún sitio del mundo desde el cual se puede entender la relatividad de las cosas, es de donde tú eres, que él es de Gibraltar, Gabriel es de Gibraltar? ¿Crees que el hecho de venir de una realidad donde todo es más posible? Sí, yo creo que eso ha afectado esta versión del Poetry Brothel, porque el Poetry Brothel Tiene otras versiones en todas partes del mundo, pero incluso la de Nueva York, la gente que conocí yo ahí era gente también que caminaba una línea floja, poética y existencial muy peligrosa, y son personas que estaban dispuestas a arriesgarse, también a nivel físico, también a nivel emocional, también a nivel psicológico, y ellos también me enseñaron que el Poetry Brothel que empezó en Nueva York es un sitio que las reglas se hacen en la noche y depende de las personas que estén ahí, depende de los poetas y depende del momento, depende del cosmos, depende del alcohol, depende de tantas cosas. Es un poco darse a la espontaneidad y digamos, tirar los dados y a ver qué ocurre. Y a ver ¿no? qué ocurre. Y normalmente en las experiencias que estuve en Nueva York, un 90% ocurrían cosas maravillosas. El 10% eran terribles, trágicas. Ya. Pero, ¿En serio? Sí, en términos de relaciones con las personas, en términos de exceso de sustancias, de o de emociones, de egos, un derrumbamiento de amistades o incluso de la profesionalidad de una noche, que es algo muy importante para Claro. mí. Aparte del riesgo, tiene que haber personas que saben exactamente lo que están haciendo y por eso pueden improvisar. Claro. Porque tienen en su mente experiencias de años y años de performance y años de... Que es importante. Es muy importante porque la espontaneidad y la magia sin experiencia es básicamente un huracán sin dirección, y eso nadie quiere pagar para ver eso. No queremos pagar para ver la debacle de la psique humana. Claro. Queremos ver la posibilidad, La ¿no? posibilidad. Todas las dimensiones de posibilidades del poeta y del ser humano. Yo creo que sí afectó lo de Gibraltar también, porque obviamente al tener otros idiomas pude también recapturar la tradición literaria hispana también, que los ingleses, por ejemplo, no la conocen, ¿no? Nadie sabe quién es Rubén Darío, incluso poetas aclamados. Nadie sabe quién es Vicente Huidobro. Nadie ha estudiado a Neruda en su totalidad, estudian un libro quizás, ¿no? No estudian Las Residencias de la Tierra, por ejemplo, que es una obra maravillosa. Entonces yo pude también atraer otro público, crear público como tú o personas de Italia, porque yo también había vivido en Italia y recapturé un poco la tradición literaria italiana en este proyecto. Y también los americanos, australianos. El inglés poético tiende a ser muy insular, también porque tiene una historia literaria muy profunda y muy potente, es como el idioma, ¿no? No necesitan ir a Italia o a España, aunque yo creo que se pierden grandes obras. Siempre es abrir ventanas, ¿no? Y mirar. Un poco para concluir con tu experiencia relacionada con esta noche poética que conocemos como Poetry Brother, burdel poético. El hecho de llevarlo a diferentes partes de la ciudad, ¿tiene que ver con el concepto? ¿O es simplemente porque ustedes no tenían una residencia, una casa? Teníamos residencias preciosas, pero decidimos que cada 3 eventos deberíamos mover el espectáculo. Queríamos algo pop-up, queríamos algo que se adecuara al espacio. Por ejemplo, hay espacio. ¿Crear siempre en la noche?
Por ejemplo, hicimos el Arts Theatre Club, que era un club de teatro donde también había actuado Oscar Wilde, entonces tuvimos un poco más de noches relacionadas con la literatura inglesa del siglo XIX y todo ese ambiente decadente, bohemio de esa época, pero después nos mudamos al Soho y ya había una parte más experimental, más fetish, más sexual, más erótica. Cada lugar tenía también su concepto y su temática, y así queremos seguir, porque si no se vuelve algo muy predecible. Y algunas veces nos hemos equivocado, hemos ido a sitios que básicamente no tenían la infraestructura O la magia. o la magia. Porque yo estuve Sí. en uno que es el único en el que me pareció fue en Hackney Central. Al Hackney Central, sí. Que le faltaba la un poco intimidad. de magia Sí. a la venue, no, Sí, era no el a la venue. idea de la noche. El venue estaba un poco más diseñado para un concierto que para un Sí, o poetry buffet. quizás tenía una cosa un poco frígida, Sí. un poco También era el aséptica. management, creo que tenía una idea un poco menos desarrollada de la estética que queríamos para esa noche. Pero eso es el riesgo, ¿no? El riesgo en la performance y en los locales y en los poetas es de cambiar, también de evolucionar, porque en el riesgo está la posibilidad de hacer algo. Claro, maravilloso. Bello. Y la gente se arriesga a, por ejemplo, esas aventuras íntimas con el poeta. A la gente le encanta, no hay que empujarlos mucho. Normalmente la gente, después de escuchar a los poetas desnudarse en el escenario a nivel metafórico, existencial, ellos Y a también- veces literal. También, en los buenos momentos, en los momentos épicos. Pero al verlos abrirse psicológicamente, la gente tiende a querer también abrirse ellos y participar. Y participar de esa aventura poética, del diálogo, del diálogo. que es increíble, es muy bonito porque además nos recuerda que no hay nada más erótico que el buen uso del verbo y la palabra. Puede ser tan... es que te envuelve de un modo que tiene demasiados niveles. Claro, está ¿no? el nivel psicológico, el nivel histórico, el nivel literario, el nivel intelectual y también el nivel físico, porque estás respondiendo a un estímulo, estímulos. claro. Son personas que también le dan un esfuerzo para presentarse bien en la noche, ¿no? Y oler bien y mirar bien y también seducir por los ojos, ¿no? Porque la vida no es solamente el intelecto, hay diferentes partes de la claro, experiencia claro, humana, ¿no? Claro. Y nosotros creemos en eso. Y para ti, que, bueno, después gradualmente empiezo a descubrir toda tu faceta de cantautor, que es preciosa también. Gracias. ¿Qué vino primero o qué viene primero en el día a día de Gabriel Moreno? ¿Es primero la palabra, primero la música? Cuando compones, primero vienen las palabras, primero viene la música. En la música, cuando compongo una canción, para diferenciar de mis escritos poéticos, siempre empiezo con una melodía. Entonces nunca he forzado una palabra a una melodía porque ya en mi experiencia poética tengo la posibilidad de expresarme simplemente con el verbo, pero en la música espero a la melodía primero. Practico, improviso hasta encontrar una melodía que me parece interesante para expresar algo que estoy sintiendo en ese momento, y de ahí viene la palabra. Improviso sobre la melodía primero, después lo grabo y después escribo encima de lo que ya estaba grabado o improvisado. O sea, que te consideras primero músico y luego No, me autor. considero la posibilidad de separar las cosas y saber que escribir un poema no es igual a escribir una canción. Entonces, no sé si tú has escuchado muchos poemas adaptados a la música. Sí. Algunos funcionan maravillosamente, otros como que se esfuerzan, ¿no? Sí. Para meter la métrica, porque la poesía tiene su propia música, tiene su propia métrica. En la palabra, por ejemplo, el reto es no simplemente decir lo que quieres decir, decirlo de una manera que tenga un efecto claro. más significativo. Y en la música es al revés, es básicamente sonar como quieres sonar y decir algo a la misma vez. Exacto. Porque si no, no tiene ningún sentido un cantautor que no tiene una historia o que no tiene un concepto o que dice nada. Para mí es absolutamente nefasto, porque claro. Si eres músico y tocas jazz o música clásica, tú expresas mediante la música, pero si estás usando las palabras y te llamas cantautor y simplemente suenas bien,
pero no dices nada, me parece como un atraco al arte, ¿no? Y hay mucho creo que ocurre ahora, que el Este cantautor... vacío. Sí, el vacío conceptual de la letra, ¿no? Porque suena fantástico, hay músicos que cantan de maravilla y tocan la guitarra como genialmente, Sí, como los dioses. como los dioses, pero sientes que a lo mejor la palabra ha sido como un añadido extra Una después. excusa. Y para mí no es así, tienes que tener la palabra justa para la melodía justa, si no, no Un funciona. cantautor es siempre un autor que vive una experiencia autobiográfica. No siempre, pero si no tienes una estampa personal en tu obra, no, tampoco importa mucho lo que digas, ¿no? Porque lo dirán 20.000 personas mejor que tú. Ahora, si tú tienes tu estampa, que digas para bien o para mal, es como tu sello en el mundo mediante la canción. Entonces creo que hay un poco más de posibilidad de validez, ¿no? ¿Cuánto hay de personal en tus canciones? Porque sí que suenan muy autorreferenciales. Sí, a mí lo estaba pensando ayer, digo, mirando un poco lo que había escrito a nivel poético y musical, digo, joder, qué narcisismo, ¿no? Bueno, Es como mejor tener un lugar en la vida para expresar y exorcizar estos narcisos que están en nosotros, Esperemos que luego sí. convertirse en seres Hombre, humanos si despreciables y eres ser un narciso en auténticos tu vida narcisos. diaria, también apaga y vámonos, ¿no? Exacto. No, la verdad es que siempre de pequeño me habían comunicado la idea de que para decir algo universal tenías que ir muy a lo personal, a lo más personal posible, a lo más individual, a lo más singular, y de ahí quizás podrías expandir tu mensaje a algo un poco más general, ¿no? Yo creo que me pasé. Ahora sí lo que normalmente hago es crear historias sobre otras personas, pero realmente esos personajes son aspectos de mi vida. Por ejemplo, tengo una canción que se llama Joselín, que durante muchos años la gente me decía, ay, qué simpático este Joselín mayor, qué borracho, que toca en las plazas de España, que nadie lo escucha. Y un día tocando en Alemania me vino un brasileño, muy tranquilo, me dice, mira, me ha gustado esa canción, pero Joselín nunca existió, ¿verdad? Joselín eres tú, el miedo de ser esa persona, ¿no? Digo, joder, después de 5 años me has Alguien, desvelado. exacto, era lo primero que iba a decir, ese es como Joselín, como que es una excusa para, exacto, para contar partes que uno no quiere siempre expresar tan abiertamente. Es un ejercicio de vulnerabilidad, no solamente escribir, componer y además presentarse en vivo. En el mundo moderno, digamos, donde cada vez más nos refugiamos en... Todos queremos protagonizar todo, volviendo al narcisismo patológico colectivo del cual somos todos partícipes. Total. Pero al mismo tiempo nadie quiere como poner en tela de juego nada que pueda ser te pueda ponerte en un terreno demasiado vulnerable. Yo no siento que eso tenga nada que ver con tu discurso artístico. Para mí es un poco al revés, ¿no? La vulnerabilidad. Exacto. Quizás igual que como lo que hablábamos en el Poetry Brothel, ese riesgo es la única manera de crear algo worthwhile, como dicen en inglés, ¿no? Porque tampoco hablamos de algo sublime ni hablamos de la divinidad, hablamos de algo coherente que pueda también conectar con otras almas perdidas del universo, y creo que la vulnerabilidad es la única manera de verdaderamente proponer algo digno, porque hoy en día, con toda la maravilla con todo lo que podemos hacer para perfeccionar nuestra imagen. Exacto. Y para lograr un producto completamente flawless, sin errores. Sí. Es como demasiado, todos sabemos que es fácil llegar allí, aunque requiere un esfuerzo, pero fácil. el esfuerzo es un esfuerzo que no requiere una inversión emocional o psicológica. Exacto. Por ejemplo, mucha gente durante mi carrera me han criticado la manera de cantar, y yo lo único que quería era básicamente que la voz no interfiera en el mensaje de la palabra. Y claro, algo como lo que estoy haciendo yo, decadente, algo sobre... Bueno, porque no es sobre el virtuosismo lo tuyo, el virtuosismo, ¿no? Para mí sería el antítesis de mi mensaje, ¿no? Mi mensaje es: exprésate con lo que tengas, con quien eres. No intentes de ser un Pavarotti cuando tu voz nunca ha tenido esa posibilidad. Intenta con tus atributos y con tus facilidades llegar de proponer algo personal, individual, pero no por ti. Por el arte en sí, porque llegue alguien, porque tenga algún efecto, no para que tú te sientas qué bueno soy, qué bien que lo he hecho, qué bien canto, qué bien toco. Eso para mí es de nivel artístico muy bajo.
Es la banalidad absoluta. Por Sí. eso cuando la gente me dice, "Oye, que me encanta", eso no es el propósito del arte. Porque el arte hace ya muchos siglos que ha superado la técnica, ¿no? Sí. La técnica es simplemente una manera de... Un canal, Un canal un medio. como otro de llevar un mensaje de una Pero no es estética. ahí donde está el reto. Para mí no, definitivamente no. Para mí si me dicen tocas la guitarra bien me deprimo. Cantas bien, le escupo en la cara. Porque no es... Hombre, es bonito que también Claro, se que den hay- cuenta que hay una técnica, que hay un esfuerzo, que hay muchos años. Que hay años de inversión. Pero ese no es el punto. De hecho, eso es lo que puede básicamente contaminar el mensaje, ¿no? Tú escuchas muchos músicos que lo hacen tan bien que no dicen nada, porque Claro. lo que dicen es algo efímero, etéreo, Bueno, porque bello. se nota dónde ha estado tu foco, que tu foco ha estado en perfeccionar la técnica, Sí. no necesariamente en abrir y abrir y abrir y abrir y abrir el alma, el corazón, la mente para comunicar. No hay ningún otro modo de conectar más efectivo que estar realmente presente. Y el único modo de estar realmente presente es estar en contacto contigo mismo. Sí, aunque ¿no? sea doloroso a veces, ¿no? Sí, Porque mucho. vas a esquinas de tu mente que no quieres siempre investigar, pero ahí están los detalles. Los tesoros. Los tesoros, esas caricias oscuras que básicamente te dan algo importante para comunicar, ¿no? Y en relación, me gustaría hablar un poco de tu vida, de tu infancia. ¿Fue primero el español, primero el inglés? ¿Tus padres son españoles? ¿Cómo es tu historia? Es una historia un poco complicada porque... Me encanta. Es una de esas historias quizá absurda, ridícula, ¿no? Porque no es solamente el español, es el español de Andalucía, es el español ¿Es tu de padre el Cádiz. español? Mi madre, su abuela, era de Granada. Ok, ay, qué belleza de ciudad. Belleza de ciudad, Wow. pero claro, vivieron la guerra civil, vivieron Momentos terribles y se mudaron a la línea que está cerca de Gibraltar. Ahí conocieron a mi abuelo. Mi abuelo era de Gibraltar, de 4 generaciones de Génova, italiano, que eran mercaderes que básicamente hacían muchos tratados porque Gibraltar es la puerta al Mediterráneo. Uh-huh. Y ya un día decidieron quedarse ahí y vivieron en Gibraltar durante 4 generaciones. Mi abuelo conoció a mi abuela, que era de España, y entonces ya se mudaron todos a Gibraltar. El resto de la familia que vivía en España y en Italia. Todos se unieron y entonces se convirtieron en lo que llamamos llanitos. Gibraltareños son llanitos, le llamamos a las personas que residen en Gibraltar. El problema con Gibraltar es que todo el sistema... Y tienen una lengua particular. Tiene una lengua particular que se llama llanito, ajá, que básicamente es una mezcla entre el inglés de la reina y el andaluz más pordiosero de toda España. ¡Ay, qué maravilla! Entonces esa mezcla no es lo que hablo yo. Yo ahora hablo... Pero tú hablas llanito. Yo hablo llanito cuando estoy ahí, pero no puedo hablarlo sin estar en Gibraltar. Es como un idioma que está como estampado a ¡Wow, qué bello! A su geografía. ¿Y no has hecho canciones en ese idioma? No me salen porque es básicamente tan extraño vivir en ese mundo que me parecería absurdo intentar de ¡Ay, no, por expresarlo. favor, tienes que hacerlo! Algún lo haría como algo más cómico, ¿no? O algo... Pero, claro, proponer eso como propuesta artística... A mí me parece divino. Me encantaría escuchar de qué va ese llanito. Pero entonces, bueno, básicamente hablábamos en español en casa, pero toda la vida pública, social, educativa, era todo en inglés. Entonces, oficialmente, por ejemplo, la televisión, la radio, todo en inglés. La radio, el periódico, la educación desde los 3 años, la guardería, los exámenes ingleses. Pero qué maravilla, porque es una maravilla a nivel de tener una percepción de la cultura profundamente de dos culturas tan diferentes. Pero también es una abstracción mental bastante bestia vivir con 40 grados de sol y estudiando a la reina. A la reina, ¿no? Y tomando el té a las 5 de la tarde con el sol que te pega en la cara y quieres morirte de... Y que además estando geográficamente tan cerca de España... España y Marruecos. Y África. Y África. Pues sí, es como interesantísimo y al mismo tiempo, pero un lugar muy fértil para... Lo que te decía antes, mirar al mundo y entender la vida desde lo relativo, que es un regalo divino.
Es Sí, un es regalo. un regalo divino y también es un peso, ¿no? Que tienes que llevar contigo, ¿En saber, qué en el sentido? sentido de saber que básicamente todas las nacionalidades son ficticias, son una gran patraña Pero histórica. no es un peso, es una Es un peso maravilla. en el sentido de que ves que mucha de la gente con quien te encuentras en el mundo tienen unas certezas tan Yo bestias. soy. No, yo soy Sí. así, así es como es, Inglaterra, España, y te sientes a veces un poco Confundido. ostracized, ¿no? Pero qué Sí, maravilla. no, Estar tan confundido para es creer es una... fantástico. Lo que me pasó a mí es que fue todo dicotomías todas, porque empezaron con la dicotomía del idioma, que era el sistema en inglés y en mi casa era El español. idioma del amor para ti es el español. Eres español en el nivel afectivo, pero el Exacto, nivel el amor. intelectual, el nivel académico, el nivel de reflexión racional era el inglés, era donde Claro. yo ordenaba el mundo más o menos, ¿no? Pero pasó también que a nivel de casa mía, mi madre, que era una hippie totalmente descompasada, se volvió religiosa. Entonces la siguiente dicotomía era mi padre decadente, underground, criminal de muchos Bohemio, bohemios, y mi madre religiosa, racional, estructurada, estructurada, religiosa evangélica, no dogmática. católica, que Bueno, pero es a peor, mucho peor perdón, en el perdón, nivel pero racional, ¿no? porque se Es vuelven como como más es más fanáticos. fanático, más extremo, entonces yo me encontraba España, Inglaterra, el español, el inglés, Dios, la bohemia. Mi única respuesta fue la Claro, poesía. demasiadas cosas diferentes, Sí, porque además, cuando haces aclaras que no era católica, sino evangélica, también estando en esta cercanía que tiene Gibraltar culturalmente, territorialmente a España, te sientes cerca también de lo católico, pero en exacto. tu caso particular de tu casa no Bueno, y era necesariamente lo más eso. extraño es que Gibraltar es como inglés oficialmente, pero es un país católico. Porque está Cerca de tan cerca de España, España y sí. tanta cultura de ese ritual que básicamente éramos la única familia evangélica de todo el puto país. Perdona. Encima, ¿no? Que dices, bueno, ya O eres sea, raro. si además de que todo es tan relativo, le agregamos este punto, Entonces, sí, creo que wow. para el arte ha sido fundamental tener tantos agujeros, digamos, que tener que llenarlo con algo que te diera sentido a ti, que para mí era el arte, la poesía, pero también ha causado muchos desengaños, porque claro, las personas que te rodean no tienen esa Esa, necesidad o esa... y eso te ha dado una flexibilidad, una capacidad de ser mutable de un modo que otros quizás no Sí, lo tienen. extraño fue, por ejemplo, que yo escribí en español porque viví en Barcelona, en Perú y en Chile hasta el Ajá. 2010. Entonces yo había publicado 8 libros en castellano y no había publicado nunca en inglés. De repente vine a Londres por amor y no escribí una palabra en español jamás. Llevo 9 años sin escribir una palabra en español, Bueno, ni de pero te puedes poesía. pasar el switch Sí, la así. Por eso me idea... mirabas con esa cara cuando te estaba explicando mi historia de cómo lo difícil que fue aceptar que sí, que bueno, que me iba a expresar públicamente y periodísticamente también en inglés. Pero me mirabas así como diciendo, Well, it's just hard ¿y to por qué tan understand. difícil? Pero entiendo que cada lengua es una filosofía de vida. Y nosotros hemos tenido ese regalo de la historia de poder haber tenido dos filosofías de vidas coetáneas, simultáneamente Es que no existiendo. no es solo una filosofía. Bueno, es cierto que, por ejemplo, el español, en español, para decir las cosas, todos lo sabemos, das mil vueltas alrededor de la idea hasta que llegas a la idea. En inglés, si tratas de hacer eso, la gente no entiende nada. Es como, keep it simple, please. Yeah. Like, what are you trying to say? Yeah. Y tiene completamente sentido, pero tienes que cambiar tu esquema de racionalización para poder hablar como se habla en inglés. Claro. No es solo hablar, porque la forma es una expresión del contenido. Y es que el contenido tiene que cambiar también para que tú puedas expresarte de esta manera. Es lo que toma tanto tiempo como compaginar, ¿no? En este momento de tu vida profesional, ¿en qué andas exactamente? Bueno, estoy básicamente terminando nuestro tercer disco con el grupo Con los Quivering Poets. Y básicamente son 10 canciones nuevas que hemos estado tocando los últimos 2 años en gira, en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra, y queremos consolidarlo
con una grabación. Estoy escribiendo una novela sobre ser padre en el mundo underground. ¿En serio? Sí, es Ay, una qué novela maravilla, va a que- ser un éxito. Bueno, espero que se pueda también publicar porque las novelas yo no he tenido tanta experiencia en la publicación, más bien con la poesía, entonces cuando la termine tengo que ver Pero estoy los segura, canales. suena como que va a ser algo... Creo que será algo Sí. bastante sincero porque estoy intentando de expresar... ¿Tienes ya título? No, todavía el título no lo tengo, pero llevo más o menos 100 páginas y es un poco otra vez la dicotomía entre la vida de bohemio underground y la vida doméstica Claro. con tu hijo en Guau, la casa, eso sí, intentando sí. de llevar dinero a la Esa casa. es la más difícil de todas. Sí, es una Esa dicotomía que me viene... la respeto mucho porque yo tuve la fortuna de tener 2 hijos viviendo en Caracas, en Venezuela, y dentro de todo es distinto. Es distinto porque la misma sociedad está creada de un modo que te da soporte. Yo no sé cómo explicarlo porque en Sí, realidad sí. mi Libertad es mi así. madre murió cuando yo tenía 20, 21 años, o sea, no se trata, no es la familia, No, es todo lo que lo como rodea, todo sí. lo que rodea la vida En familiar. Gibraltar es igual, es como un país hecho para tener familia, ¿no? Ujú. Todo lo que son las festividades. Y yo del nunca dejé de verano. trabajar gracias a eso, pero Claro. no me imagino cómo eso podría haber sido si aquí que cualquier cosa que quieras hacer en esta ciudad, todo funciona el transporte público, todo funciona, pero entonces tu vida es dificilísima. Es ¿Cómo muy se difícil. explica eso? Es muy difícil de explicar, por eso estoy tratando de escribir esta novela, porque no es solamente el nivel práctico, es el nivel existencial de cómo justificarte a ti ser padre y ser una persona coherente y una persona también fuerte para tu hijo y ser un creador, un artista, no un bohemio, traicionarte y no a ti traicionar mismo. ni una cosa ni la otra. Ujú. Entonces es esa lucha de la que estoy escribiendo que creo que puede ser interesante para otras personas porque para algunas personas es el arte, para otras personas es el fútbol, para otras personas es su familia aparte de sus hijos y claro, compaginar los diferentes aspectos de ser hombre en el siglo XXI y creo que yo soy el primero que estoy a favor del discurso de la mujer, pero también hay una parte de mi generación de hombres que han estado muy ignorados y que su voz también ha sido poco escuchada, ¿no? Estoy de acuerdo. La voz de un hombre de 40 años que se encuentra en, Sí, plan, sí, no, en un estoy de mundo acuerdo. donde él parece que no tiene ya Nada que defender Ajá. ni su validación. O que todo lo que tiene que decir lo tiene que pensar 3 veces antes Exacto, porque sí, el o no political es correctness. políticamente correcto o es patriarcal O es a lo mejor. tóxico masculino o es, oye, también llega un Entonces- momento que estamos poniéndole como demasiadas etiquetas a todo. Claro, la idea es de hacer... Aunque son necesarias, Claro que yo son lo entiendo. necesarias y yo entiendo todo el Pero proceso dan que estamos fastidio. llevando. Yo lo que intento también de exponer es la idea de, bueno, vamos a escuchar a todas las voces, ¿no? Vamos a escuchar a la voz del marginal, del refugiado, de la mujer maltratada y del hombre de 40 años también un poco gordo y un poco deprimido. Y con un Con bigote. un bigote. Decir, oye, ¿qué pasa aquí? No, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasa también, con ¿no? esa cabeza? Sí. Entonces es la idea y también la idea de la paternidad que creo que es muy importante para el padre. Yo habiendo ¿Tú tenido- piensas vender ese libro? ¿Tienes Mi algunas idea- editoriales en mente? Por ahora tengo varias personas que están un poco interesadas porque he conocido mediante el mundo de la poesía que también, pero nadie en específico que ¿O estoy te vas a viendo. auto Yo no me quiero publicar? autopublicar más porque lo he hecho demasiado en mi vida y creo que también es muy humillante para el artista siempre intentar sacar su producto al final si nadie lo quiere leer, que no se lea. Pero no voy a estar ahí perdiendo mi tiempo intentando de que alguien se lo trague. Claro. Pero creo que es un libro que va a tener su relevancia a nivel de que será interesante para Lo que otras tienes personas. es que llegar a la Y editorial llegar, correcta. para mí es a la editorial correcta y terminarlo y sentirme satisfecho con mi trabajo. Para mí hoy en día el arte es una relación muy individual. Mientras que tú pagues tu alquiler, todo lo que está pasando en el mainstream para mí, no, por un lado ni me apetece. Es que si me dejan pagar mi alquiler haciendo mis performances y mis cosas, yo prefiero tener mi relación con el arte y O con sea, las que tú... personas ok, que yo eso... lo dirija, que yo lo decida, y que las personas que me conocen puedan leer algo también si les interesa, pero no estar pasando el resto de mis años, que me quedan 40 o 30 o 20 o 10, intentando de que me escuche el mundo, porque el artista también está muy cansado, estamos cansadísimos Sí. de luchar con tantas voces, con tantas imposibilidades. ¿No quieres escuchar la voz del underground? No hay problema, nos quedamos en el underground. Mientras yo pueda conseguir dinero para... Es que es hasta un privilegio Es un poder vivir privilegio. así.
Lo único que sí, el pagar el alquiler es... y lo Venderle demás, el alma al diablo tiene muchos costos sí, y pasarse la vida midiéndose en relación a la idea de éxito que tienen los demás no, también es muy duro. cansa mucho. Es muy duro, cansa mucho y agota tu propia... Agota tu fuente creativa. Exacto. Porque al final uno sabe, yo sé en qué momento estoy creativamente, artísticamente, y esas relaciones entre yo y el texto, entre yo y las canciones, y claro, obviamente necesitas que alguien la escuche, pero tenemos nuestros outputs, ¿no? Tenemos nuestros conciertos, yo tengo gente que me lee, no es que estoy ahí totalmente escondido en una torre claro. negra, ¿no? Lo que sí no me apetece es tener que, como dices tú, medirme al mainstream día tras día y que la gente piense que la validación sea solamente cuántos libros has vendido, o cuántos conciertos has hecho, cuánto dinero has ganado. Seguramente no necesitamos eso hoy en día en el mundo del arte. Lo que necesitamos es gente que se esfuerce en hacer obras artísticas coherentes, decentes, interesantes, Que potentes. se comprometa que con se lo que está comprometa con el haciendo. arte más que con las consecuencias. Más que con los dividendos económicos que eso Exacto. podría traer. Y tengo muchos amigos que obviamente no están de acuerdo y me critican y los entiendo porque también se preocupan por mí, ¿no? Dicen, oye, tú tienes que empujar tu obra, tienes que empujar... Y yo intento de comunicarles que estoy viejo, tengo 42 años y llevo 25 años haciendo las cosas. Lo único que deseo es cuidar a mi niño, hacer mis conciertos y pagar el alquiler, claro. y escribir mis cosas. Pagar el alquiler es un tema en Londres. Eso te quería preguntar. ¿Por qué Londres? Si siendo Gibraltar, yo entiendo, ¿no? Tienes menos acceso al resto del mundo, pero también te permite probablemente una mejor calidad de vida. No, en Gibraltar yo sería un rey. Exacto. Básicamente, me conoce exacto. todo el mundo, Londres? tengo posibilidades de trabajar en la universidad, en la escuela, me hacen recitales, me ponen en escenarios grandes, estoy en la revista todo el tiempo, pero sí, no, bueno, eso me lo Gibraltar imagino. es tan pequeño que es como básicamente verdaderamente vender tu alma al diablo del no A la arte. comodidad. Porque la comodidad es el enemigo del arte. Y tú te vas a un sitio donde hay 30.000 personas, donde comes bien, vives bien, tienes una casa, te ponen todo el tiempo en el periódico, haces conciertos. Entonces, pensar en eso para mí es como la tragedia más grande que me podía haber pasado a nivel artístico, de mi relación con mi obra. No conocer a personas de Venezuela, de Finlandia cada día, de Irlanda, de Escocia, no trabajar con gente de todo el mundo, no estar expuestos a las tragedias que nos pasan en Londres. Creo que a nivel artístico sería la muerte, básicamente. La muerte artística. Sí. Y Londres, que es una ciudad tan árida en lo emocional, que es una ciudad donde conectar con el otro resulta siempre difícil, Sí, difícil. complicado. Londres es uno de los lugares del mundo, es gentil en apariencia, es gentil y la gente es gentil y todo el mundo se comporta de un modo amable, pero es también árido, muy árido. Desde el punto de vista emocional. Es muy vibrante porque ocurren muchas cosas, pero no siempre tienes acceso a todas estas cosas que ocurren porque cuesta mucho dinero Claro. sobrevivir en Londres. Y Londres está diseñada para gente de clase media alta, exacto. Es todo el nivel cultural. Y cada vez más. Cada vez más. Cada vez y más. cada vez estamos más destinados al underground, pero existe el underground en Londres. En Gibraltar no existe el underground. En Barcelona, poquito. Yo viví 8 años en Barcelona. Y el underground de Barcelona era básicamente un patio de niños pijos jugando en bares de mierda. Básicamente el underground existe en Nueva York, en Berlín, en Londres, y en el underground es donde están ocurriendo las cosas. No están ocurriendo en el mainstream. Ed Sheeran no tiene el nuevo diseño estético para la música. Está ocurriendo aquí, y ahí es donde tienes que estar. Yo también estoy loco perdido, totalmente autoengañado, pero creo que mi misión en el mundo es despertar un poco a los ingleses. Creo que es una misión totalmente visceral. Asumirlo desde ese punto de vista. A mí Londres me resulta muy estimulante por aquello de que el amor-odio siempre funciona. Y yo siento que hay tanto contraste entre lo que ocurre dentro de mí y lo que ocurre fuera de mí viviendo en esta ciudad, que eso me enriquece definitivamente en muchos sentidos. Además me ha enseñado un montón de cosas valiosísimas.
como por ejemplo llegar a tiempo a los sitios, No está mal. no pararme en el medio donde pasa todo el mundo, que es una cosa latinísima. O sea, si ustedes ven, están saliendo de una salida del metro y alguien se queda parado donde no debe, latinoamericano, porque Total. así somos. También Pero respetar el espacio privado, ¿no? sí. Y entender que la gente no tiene la misma intensidad emocional que uno mismo. También son lecciones importantes. Sí, Pero que ser simpático no te lleva a todos lados, exacto. que a veces Que- el mérito también es importante, que Sí, que no es todo una seducción, ¿no? En no, nuestros porque nos países malacostumbramos, también sí, nos acostumbramos. Hay cosas muy positivas, pero yo también creo que lo que le falta a Londres es un poco de chispa, por Dios. Un poco de duende, un poco de alma, un poco de esparpajo, carnaval sí, por un poco de dentro. espontaneidad. Espontaneidad. Por eso yo adoro los días de calor, porque Sí. son los únicos días, son tan escasos, que son los únicos días en que la gente es capaz de dejar lo que estaba haciendo o lo que tenía planificado desde hace 6 meses para sencillamente tirarse en un parque o irse a tomar un café o irse a un pub o emborracharse. Pero en todo caso están muy bien los días de calor porque Total. generan vamos a salirnos de la agenda, ¿no? Un poco. Total. Los 3 álbumes que has producido con tu grupo de colegas poetas, ¿cómo crees que cada uno ha sido recibido en Europa en general, en Londres, en donde sea que hayan tenido Sí, éxito? tenemos un poquillo de seguimiento. ¿Y cómo han evolucionado artísticamente entre uno y otro? El primer proyecto se llamaba La Bandeja Dance, era básicamente mi disco, era yo, y cogía a varias personas para colaborar. Diferentes amigos, algunos que son de los Quivering Poets, pero eran básicamente un disco de cantautor con colaboraciones. El segundo disco ya habíamos estado tocando como grupo, como los Quivering Poets, aunque fueran mis canciones, pero habíamos ya empezado un camino de grupo. El segundo disco es más un disco de canciones. Rosalind es de ese disco, Rosalind me es más, encanta esa canción, es más de qué grupo, bonita tiene es. la percusión, el Sí. violín, entonces es más el sonido, ¿no? De grupo, aunque sea una canción de cantautor también. Y este tercer disco es incluso más por el camino de sonido de grupo. Tenemos una batería en vez de un cajón. Tenemos un bajo eléctrico, es un poquillo más rockero Ok. también, aunque viene de lo mismo, son canciones... Y se titula La violencia, La violencia de la resistencia de la poética. resistencia poética. Y la idea es, en plan, intentar de escribir canciones que resistan un poco a la mediocridad y al mainstream, y siempre pensar en el dinero y siempre pensar en ¿Los músicos con los que trabajas viven de la música o tienen Todos viven que de la vivir de música, otras cosas? Pero hacen, por ejemplo, clases en escuelas. Yo vivo del arte, pero con mi arte, que es algo que es muy difícil, ¿no? Por eso a veces me cuesta un poco más, porque yo no hago ni canciones para nadie, ni toco en otros grupos. Ellos tocan en Otros grupos. 10 grupos, digamos. Algunos de reggae, algunos les gustan más, algunos les gustan menos. Después tienen sus propios proyectos, dan clases en las escuelas. Y además, Lo personal artístico, que normalmente es más con el grupo que tenemos, con los Quivering Poets. Y es complicado porque hay partes del grupo que viven en Barcelona. Otra parte del grupo vive en Londres. ¿Vive en Barcelona? Sí, vive o sea, en- el que es catalán vive en Sí, Barcelona. el guitarrista vive en Barcelona. Ay, imagínate. Y el percusionista también. Entonces lo que hacemos Guau, qué es juntarnos difícil. en las giras. Ellos vienen aquí cada 2 meses, hacemos conciertos juntos. Yo voy a Barcelona cada 2 meses. Tenemos el estudio de grabación en Barcelona también. Y después las giras nos juntamos en un Volkswagen California que tenemos y venga, a la aventura. ¿Estás familiarizado con lo que llaman en Latinoamérica canción de protesta? Sí. Sí, porque te lo pregunto porque los cantautores que estoy segura, porque lo has dicho tú, Sí. que te inspiran como Leonard Cohen o Fabrizio De André, que Me lo encanta. amo, me Me encanta. Son cantautores más de la melancolía y la reflexión existencial, Sí. ¿no? De podría entenderse la militancia política desde lo personal. Sí. Pero estos cantautores de izquierda latinoamericanos Pablo Milanés, Sí, Silvio Rodríguez, qué sé Silvio yo, Rodríguez. son referencias mucho más políticas. Total. El tema político te interesa. ¿Hasta Me interesa qué punto te mucho, interesa? me interesa mucho en el punto humano y me interesa mucho como artista, pero simplemente no como el fin de lo que escribiría, pero cómo podría ayudarme para el arte. Yo soy al revés, en términos de la política, una cosa es mi opinión como humano
Yo creo que desde el cantautor, hoy en día, de lo que estamos haciendo en el underground, te lo juro que no vamos a cambiar ninguna mente, No, ni vamos a... ninguna historia. Ninguna historia, no vamos a ayudar a ningún refugiado, no va a ir Nada por va a ahí. cambiar, ¿no? La única cosa que podemos es intentar, de la resistencia poética que hablamos nosotros, es de Tocar algún la corazón. sensibilidad de las personas. Eso sí creo, porque yo lo he visto que ha pasado y he visto que es posible. E incluso con gente que tiene visiones políticas muy diferentes a las tuyas, ¿no? Entonces, yo totalmente fan y absolutamente encantado de los poetas de protesta, de los cantautores. Silvio Rodríguez fue uno de mis primeros. Sí, a mí te lo pregunto porque quizás me interesa más, me gustan más los cantautores que todos hacemos vida política y todos tenemos opinión política a través de lo que hacemos. Basta que te pongas un color u otro que ya estás ejerciendo de alguna manera una opinión en ese sentido. Pero me parece que cuando se comprometen demasiado políticamente corren el riesgo de hacer productos también que tienen... Sí, propagandistas, aunque tengas tú la verdad sobre un asunto. Y que tienen tiempo de vida Claro, más limitado, claro, ¿no? O sea, claro. que no trascienden la historia porque al final se quedan En su momento. como el relato, la narrativa muy específica de una circunstancia muy específica. En cambio, si trasciendes lo específico para hacer política desde lo existencial humano, igual lo estás haciendo, pero tienes probablemente una vida Sí, larga, más larga vida. Estoy de acuerdo. Yo estaba pensando en eso esta semana, pero no solo con la política. Cualquier cosa que sea propaganda. Por ejemplo, el sentimentalismo. El sentimentalismo es una propaganda de la emoción. Sí. En el arte yo creo que la propaganda es enemigo de la creación. Entonces, una vez que tu obra tiene un fin, digamos, ideológico, la estética del arte sufre. Porque lo bello del arte es eso, lo que estaba ocurriendo en el proceso creativo, que es un milagro porque no se sabe dónde va y de repente se te despierta y ves algo bello, pero no puede tener una coherencia ideológica determinada en su objetivo. Sí, no, y lo que probablemente la reflexión que hay que hacer aquí es cuando tienes una idea previa y tratas de ajustar todas las palabras para que coincidan con esa cárcel ideológica que te decidiste a establecer, crear, es muy difícil que no traiciones el valor estético que debería tener el discurso artístico. Absolutamente. En Se vuelve como propaganda, lo que sí, decíamos antes, cualquier ¿no? tipo de propaganda en la poesía o en la palabra, en la letra, creo que puede contrarrestar la espontaneidad del proceso creativo, artístico. Y dicen que en la poesía lo que el lector verdaderamente puede nutrirse es del proceso creativo más que de la idea que estás tratando de transmitir. No, ver cómo estás desarrollando unas imágenes y unos sonidos y unas palabras que florecen mientras lo lees. Hablando de eso, ¿tú tienes momentos en los que sientes que como te sientes como poseído? Porque la mayoría de los autores, de los creadores, de los artistas dicen que hay momentos en los que tú no sabes si tú llevas a la idea o la idea te lleva a ti, ¿no? Total. La moda es no creer en la... Parece que es un poco refinado creer en la intuición y en la inspiración. Yo creo con toda mi ser, de hecho es la única cosa en que creo en el mundo, es que hay momentos donde el arte te posee y puede ser un poco el filtro del arte. Y no es solo tú, sino vaciarte de ti para poder dejar que el arte fluya. Y bueno, parece una cosa muy metafísica, pero al final es mucho más simple. Es estar en el momento correcto, con la psicología correcta, con estar la geografía, presente. estar presente y también tener la suerte de que se den los astros para tú poder escribir algo decente. Una mezcla, sí hay mucho de trabajo, por supuesto mucho, que hay mucho de trabajo, de disciplina. Nadie puede crear si no se lo propone. Ahí hay un acto de determinación y de una acción que quiere la realización de algo. Pero sí también tiene que fluir. Por ejemplo, ¿qué cosas en tu vida sientes que obstaculizan la inspiración o qué cosas más bien la facilitan? Siempre lo obstaculiza el ego, el pensar en dónde va a ir a parar esta canción o dónde va a parar este poema. La competición con otros artistas me destruye completamente la inspiración. El alquiler, obviamente, pensar las cosas pragmáticas de la vida. Sacar, las cuentas de teléfono cuando el ordenador se rompe, pero en general es básicamente meter tu ego donde tiene que haber un vacío para que te entre el arte. Mucha gente dice,
tienes que desarrollarte, no, tienes que hundirte, tienes que deshacerte para poder Recrear, el rehacerte. arte. Y básicamente es dejar más espacios que llenarlos. Entonces con la técnica es igual. Aprender todo lo que puedas para después tocar lo mínimo. Tocar lo mínimo posible para que la canción surja, para que surja la voz, para que surja la palabra. Y es lo mismo con la voz. Saber cantar y después dejar de cantar. Es interesante porque para cualquiera en este mundo moderno que esté un poco tratando de bajar, por ejemplo, los niveles de estrés que nos hacen tan poco productivos, aunque creamos lo contrario. Una de las cosas por las cuales la gente adora meditar o el yoga o cualquier actividad que te devuelva al cuerpo, a la sensación, a la vida física, es que empiezas a, en vez de poner, quitar, ¿no? Claro. Como deja no controles tanto todo, Claro. que al final vas a llegar a donde quieres ir. Esa es un poco la idea. Sí, es un poco la idea, pero también con la certeza de saber que hay mucho esfuerzo y mucha racionalidad de antemano para después poder dejarte de ir, ¿no? Es igual que con el amor. La gente dice, bueno, yo amo con mi corazón, con mi intuición. No, primero tienes que tener 20.000 desengaños y 20.000 relaciones para después saber amar dejándote llevar. Pero con la experiencia y de la conciencia. De la conciencia. Entonces en el arte es un poco lo mismo. Por eso a veces la filosofía del este, que yo la he estudiado y me encanta también, me preocupa a veces en el hecho de personas que no la estudian con su profundidad y piensan que, bueno, meditar y ya está. Pero es que yo creo que todas estas cosas están creadas para adultos, no para jovenzuelos. O sea, yo hay cosas que nunca las hubiera entendido como las puedo entender ahora, que tampoco soy una gran fanática de las corrientes filosóficas orientalistas, porque me siento muy pegada a todo lo que tiene que ver con Occidente. Pero sí, hay cosas que hoy en día entiendo que no las hubiera podido jamás, nunca entender a los 20 años. Tienes razón, a mí me pasa un poco son como filosofías creadas para el final de la vida y no el principio de la vida. El problema es que la gente dice que si tú vas corriendo hacia una montaña y cuando llegas a la cima, pues no estás acostumbrado a la presión y te caes. Pero si vas poco a poco, una vez que llegas a la cima te parece parte del proceso y estás ahí tranquilamente, ¿no? Y entonces con las filosofías orientales, con la droga es lo mismo, ¿no? Poco a poco, en la etapa de tu vida, lo que te corresponde a los 18 años, iluminarte es un suicidio. ¿No? Poco a poco. Y para ser honestos, a los 18 años es difícil no disfrutar el viaje. Exacto. Porque estás en la parte del viaje que tú crees que será eterna. Entonces la disfrutas porque realmente te sientes en el ahora. Exacto. Pero cuando empiezas a crecer y sabes que el ahora es un ratico y que después el tiempo se acaba, empiezas a tener como todas estas necesidad de predeterminarlo todo, ¿no? Sí. Creo que es una necesidad que llega a nuestras vidas con la adultez. Y es ahí cuando tenemos que retomar y volver a sentirnos y de alguna forma más presentes, vinculados al proceso que el resultado, que es al final de cuentas lo que siempre te va a hacer feliz. Absolutamente. Y con el arte es igual. Tienes que saber que cada momento y cada etapa es parte de un proceso y disfrutarlo por lo que es y no por llegar a la y no por lo que puede llegar a ser. Te voy a hacer algunas preguntas del cuestionario de Proust. ¿Estás familiarizado con ese cuestionario? No, pero me interesa. Proust es escritor, sí, novelista, sí. Perfecto. No todas, pero algunas. ¿Cuál es el aspecto de ti que consideras más virtuoso? Más virtuoso es la espontaneidad y creo cuando me siento bien, obviamente, inspirado y la resonancia energética con otras personas. Cuando estoy bien. Cuando estás... Cuando estoy en mi punto. Cuando estás animado. ¿Y tu mayor miseria? Mi mayor miseria sería la autorreflexión que podría llegar a un camino negativo y el sentimiento nostálgico, depresivo, de pesadez. Apatía. Todos hemos estado allí, no te preocupes. Qué pesado. Todos hemos estado en ese lugar. Esa mierda, por favor. Ay, no, sí. Lo que sea, pero no estar tan triste que uno... Bueno, no es tristeza. Es más apatía, ¿sabes? Depresión, como decir, sí. bueno, da igual, hago esto, hago lo otro y eso quema mucho a las personas que te rodean y a ti mismo, ¿no?
¿Qué cualidad valoras mucho en los otros, hombres y mujeres? Pues lo mismo, la introspección, pero que no llegue a la negatividad, que llegue a un proceso de reflexión y de continuar la vida mejorando sin deprimirse por lo que les falta, ¿no? Nos falta como seres humanos. Si no fueras tú y fueras alguien más, ¿quién te gustaría haber Sería sido o ser? Jacques Cousteau. Viajaría por el mundo, expediciones, aventuras. Y momentos Y de... solitario, Exacto, muy solitario. Momentos de soledad. ¡Wow! Sí. No se me ocurre nada que yo quisiera hacer menos que Jacques Cousteau, pero me parece... ¿Quién serías tú? Ay, Corta, Juana corta. de Arco. A ver, y ya para terminar, si fueras, o ¿cuál es tu personaje de ficción favorito? No tienes por qué ser él, pero ¿cuál es? Me gusta Miguel de Unamuno y su personaje es San Manuel Bueno Mártir, que era un cura que no creía en Dios, pero que hizo que el pueblo creyera y muriera feliz antes de la guerra. O sea, ¿quieres hacer a todos felices o quieres engañar a todos? No, básicamente es este autoengaño evangélico de creer que tienes un mensaje, y aunque no sea un mensaje totalmente cósmico, porque no creo que existen esa clase de mensajes, pero dar a la gente esperanza. Y Al final algo siempre de eso. funciona, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, nada, te voy a pedir, considerando un poco el tono que ha tenido esta conversación, que escojas una canción para compartirla con todos. Bueno, es interesante porque tú me preguntabas sobre los cantautores latinoamericanos de protesta, y si yo tenía algo... Que son todos un poco más políticos, Son más ¿no? políticos, y yo no escribo canciones políticas, pero esta canción tiene un toque histórico-social que habla de una chica de clase media alta inglesa que le gusta la política de izquierdas, pero le gusta más el champán. Una comunista de champán. Se llama Margaret Burns. Oh, Margaret Burns, I started a war with your friends, and all 'cause I happened to say I didn't agree with the money you spend on bangles and furs and rice-seeded bread. You see, I don't get when you say you like it the socialist way, but you're burning your fortunes away. Oh, Margaret Burns, these times are insane. We're facing the crests of monstrous waves, which are leading the world back to dark and poisonous caves. Put your mortgage away. Let's live in Republican Spain, where poets are lovers again, and the rich are the reason the poor won't be saved. Oh, Margaret Burns, they're tearing the beauty away, but I don't care what they say. We'll battle the darkness till the end of our days, till the end of our days. Till the end of our days. Muchísimas gracias. Gracias Qué a ti rico, por qué buena esa invitarme. canción. Gracias. ¡Mua! Gracias. Gracias.